Bienvenidos estudiantes a una nueva semana de trabajo, semana número 10, que va del 13 al 17 de julio. A continuación les voy a presentar el desafío de la semana. Problema de aplicación sobre la segunda ley de Kepler. Pero ¿quién fue Johannes Kepler? Fue una figura clave en la revolución científica. Fue un astrónomo y matemático alemán, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Segunda ley de Kepler, más conocida como la ley de las áreas, nos da información sobre la velocidad a la que se desplaza el planeta. Vamos al problema de aplicación. Un planeta X se mueve en una órbita elíptica de mucha excentricidad alrededor del Sol. Entonces, cuando está en el perihelio, su radio vector es de 3 por 10 a la 7. Atención con el formato de presentación del enunciado. El radio vector del Sol hasta la posición del planeta en el perihelio, le vamos a llamar RP, dice que es de 3 por 10 a la 7 kilómetros. Y cuando está en el afelio, vamos a ver la distancia, le vamos a llamar R afelio. Atención al formato, 1.7 por 10 a la 8 kilómetros. Si la velocidad del planeta en el perihelio es de 459 kilómetros por segundo, entonces, ¿cuál es el momento angular del planeta X respecto al Sol? Esta es una definición nueva. La cantidad de movimiento angular la vamos a definir con la letra L mayúscula y es un vector que resulta de la siguiente operación: de multiplicar la masa, en este caso la masa del planeta, y esto por el producto cruz entre el radio vector y la velocidad. Esta es una operación vectorial llamada producto cruz. Entonces, en el movimiento del planeta, en toda la órbita, esta cantidad de movimiento angular permanece constante. Entonces, si yo quiero encontrar su valor, yo quiero saber el valor de esa cantidad de movimiento angular, tengo que hacer la siguiente operación. La masa por el valor de este producto, R cruz B, producto cruz entre los dos vectores. Entonces, la cantidad de movimiento angular va a ser igual a la masa y este resultado simplemente es la multiplicación de los valores del radio vector por la velocidad por el seno del ángulo que forma el vector R y el vector B. Cabe indicar que si estamos, por ejemplo, en el perihelio, tenemos la velocidad en esa dirección, y si aquí está el Sol, tenemos un radio vector en esta dirección. Por lo tanto, en el perihelio estos dos vectores forman 90 grados. Lo mismo ocurre si nos vamos del lado del afelio. Entonces, como este ángulo vale 90 grados, es decir, son perpendiculares, el seno de 90 grados, si usted lo hace en su calculadora, este resultado simplemente da 1. Por lo tanto, la cantidad de movimiento angular simplemente en la posición del perihelio, masa del planeta, radio que hay entre el Sol y el planeta, por la velocidad del planeta. Como lo estamos haciendo en el perihelio, le voy a poner la P para trabajar con los valores del perihelio. Pero esta cantidad de movimiento, no se olviden, es constante en toda la órbita. Solo que yo la estoy calculando con datos conocidos en cierta posición. Entonces, la cantidad de movimiento angular va a ser igual. Masa del planeta. Atención al exponente. 1.18 por 10 a la 27 kilogramos. Radio vector hasta el perihelio, 3 por 10 a la 7 kilómetros.
3 por 10 a la 7. Pero atención, son kilómetros. Hay que pasarlos, a metros. Multiplico por 1000 o por 10 al cubo para que esta cantidad se pase a metros. Por la velocidad en el perihelio, 459 kilómetros. Ok, entonces si son kilómetros, hay que multiplicarlos por 1000 o por 10 al cubo para que se hagan metros por segundo. Eso lo vamos a escribir aquí. Para que se hagan metros por segundo. Entonces el resultado de esta operación nos queda 1. Vamos a hacerlo en notación científica. 1.62 por 10 a la 43. ¿Qué unidades? Kilogramos, metros cuadrados sobre segundo. Vamos a escribirlo. Kilogramos, metros cuadrados sobre segundo. Ya podemos registrar este valor en el cuestionario. Vamos a responder en el cuestionario. Entonces, tenemos el valor en notación científica de 1.62 por 10 a la 43 kilogramos metros cuadrados sobre segundo. Vamos a hacer ahora la segunda pregunta. ¿Cuál es la velocidad del planeta X en el afelio? Es decir, en la posición más alejada del Sol. Para ello vamos a usar el concepto de cantidad de movimiento angular, porque es una constante. Entonces, la cantidad de movimiento angular para la segunda pregunta, la cantidad de movimiento angular en el perihelio es la misma cantidad de movimiento angular en el afelio. Entonces ya sabemos cómo resolver la operación, que sería masa del planeta por el radio vector hasta el perihelio, por la velocidad que lleva en el perihelio, por el seno del ángulo entre el vector y la velocidad. Hablamos del radio vector y la velocidad del perihelio. Esto va a ser lo mismo si lo hacemos del lado del afelio. Masa del planeta, pero ahora es radio vector hasta el afelio, velocidad del planeta en el afelio, por el seno del ángulo entre el radio vector y la velocidad. Entonces, como habíamos dicho en un principio, en la posición del afelio y del perihelio, los dos vectores están formando 90 grados. Entonces esto vale 1 y esto vale 1. La masa también se simplifica. Nos queda entonces que RP, radio hasta el perihelio, por la velocidad que lleva el planeta en el perihelio, es lo mismo que yo lo haga en la posición del afelio. De esta manera me queda que la velocidad del planeta en el afelio es R del perihelio, velocidad en el perihelio, sobre el radio vector, la distancia, hasta el afelio. Entonces, nos conviene hacerlo de esta manera, puesto que ya puedo reemplazar las distancias en kilómetros y no hay problema porque como tengo kilómetros en numerador y denominador, no hace falta que las convierta a metros. Y las unidades que me quedan son las que le ponga a la velocidad en el perihelio. Entonces tengo aquí lo siguiente. 3 por 10 a la 7, que es la distancia hasta el perihelio, dividido para 1.7 por 10 a la 8, que es la distancia hasta el afelio. Y esto multiplicado por 459 kilómetros por segundo. O sea que mi respuesta es en kilómetros por segundo. Entonces la velocidad del planeta en el afelio, al resolver esa operación, nos queda 81 kilómetros por segundo. Entonces déjenme escribirlo mejor, poner el número 8.
81 kilómetros por segundo. Esa sería la velocidad del planeta en la posición más alejada del Sol. Vamos a registrar ese valor. Entonces tenemos aquí 81. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la velocidad areolar del planeta X? Este es un concepto nuevo. ¿Qué es esta velocidad areolar? Es el área barrida por el planeta por unidad de tiempo. Es decir, trazamos el radiovector desde el Sol hasta el planeta, pasa un cierto tiempo, este radiovector ha barrido un área en esa unidad de tiempo. Ese barrido es una constante. Entonces, ¿cómo se calcula esa velocidad? Que le vamos a llamar, vamos a ponerle a puntito para indicar que es una velocidad. ¿De qué tipo? Areolar. ¿Cómo la encontramos? Lo vamos a hacer con fórmula directa y esa fórmula viene dada por la cantidad de movimiento angular que encontramos en la primera pregunta dividido para 2 veces la masa del planeta. Entonces, vamos a reemplazar cantidad de movimiento angular. Atención, 1.62 por 10 a la 43. Atención que aquí dice metros cuadrados y la velocidad areolar está en kilómetros cuadrados. ¿Cómo paso de metros cuadrados a kilómetros cuadrados? Pues multiplico por 10 a la menos 6. Ahora sí, aquí teníamos algo que estaba en metros cuadrados, pero no la cantidad, sino una parte estaba en metros cuadrados, una parte de las unidades, y por 10 a la menos 6 ya esa parte está en kilómetros cuadrados. Entonces, dividido para 2 veces la masa del planeta, 1.18 por 10 a la 27. Vamos a hacer esa operación, la cual nos quedó como resultado. La vamos a escribir en notación científica. Nos quedó 6.86 por 10 a la 9 kilómetros al cuadrado por segundo. Esa es el área que barre el radiovector entre el Sol y el planeta por cada segundo. 6.89 por 10 a la 9 kilómetros cuadrados por segundo. Entonces vamos a registrar ese valor. Tenemos entonces 6.86 por 10 a la 9. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Entonces vamos a liberar un poco de espacio porque nos piden el valor del semieje mayor. Entonces, para calcular el valor de A, que es el semieje mayor, simplemente voy a sumar los dos radiovectores que conozco. Voy a sumar la distancia que hay del planeta, o sea, entre el planeta y el Sol, se llama perihelio, distancia perihelio. Le voy a sumar la distancia hasta el afelio y voy a dividir para 2. Ya lo habíamos hecho en un problema anterior. Tenemos entonces 3 por 10 a la 7 más 1.7 por 10 a la 8. Y esto dividido para 2. Entonces, al resolver esa operación nos queda, podemos ponerlo también en notación científica, nos quedaría 1 por 10 a la 8 kilómetros. Ya tenemos la respuesta de la pregunta 4. Vamos por favor a registrar esto. Entonces tenemos aquí 1 por 10 a la 8. Vamos a la última pregunta.
la velocidad del planeta ya no en perihelio, ya no en afelio, sino que en los extremos del eje menor. Justamente en el dibujo, en la figura está puesta. Queremos saber la velocidad en este extremo. Vamos a llamarle BE, de extremo menor. Entonces aquí ya no va a ser un ángulo de 90 grados. Hay que determinar primero el ángulo. Entonces analicemos. Tengo el Sol y aquí está el planeta. Entonces este radiovector, bien yo puedo proyectarlo. Voy a poner aquí radio E, es decir, esta distancia que hay entre el Sol y el planeta, el vector lo dibujo más abajo, para que se den cuenta que este ángulo es el mismo ángulo que está aquí. Entonces vamos a trabajar con este triángulo que se forma con el Sol, el centro de la elipse y el planeta. Lo voy a poner aparte. Tenemos entonces el Sol, el centro de la elipse y el planeta más abajo. Entonces, con este triángulo vamos a trabajar. Entonces, ¿cuánto valen los lados? Para empezar, yo lo que necesito es este ángulo. Entonces, observen, toda esta distancia es el eje semi mayor y esta distancia es RP, distancia entre el Sol y el planeta cuando está en el perihelio. Yo lo que necesito es esta distancia del lado del triángulo, que sería entonces igual al total, que sería A menos RP. Luego, la distancia entre el Sol y el planeta cuando está en esta posición que tiene que ver con el extremo del eje menor, esta distancia va a ser justamente A. ¿Cuál A? La del eje semimayor. Justamente así, en esas posiciones hay una distancia A. Entonces, si quiero el ángulo, puedo aplicar coseno del ángulo, porque coseno del ángulo sería igual a lado adyacente, el adyacente es A menos RP y la hipotenusa es A. De esta manera nos queda coseno del ángulo es igual, vamos a hacer esa operación. A habíamos encontrado que era 1 por 10 a la 8. RP 3 por 10 a la 7. Y esto dividido para 1 por 10 a la 8. Vamos a ver cuánto nos queda al hacer esta operación. Da un resultado de 0.7. Entonces, si usted quiere saber el ángulo, simplemente en su calculadora, coseno a la menos 1 de 0.7. Hacemos la operación en la calculadora y nos queda 45.57 grados. Y ya podemos entonces encontrar la velocidad del planeta en este extremo. ¿Lo hacemos con qué? Con la cantidad de movimiento angular. Entonces, igualmente, usamos cantidad de movimiento angular en un punto conocido. Vamos a hacerlo aquí. Pregunta 5. Entonces, la cantidad de movimiento angular en el perihelio es igual a la cantidad de movimiento angular ahora en esta posición que le hemos llamado extremo del eje menor. Entonces, reemplacemos. Sabemos que esto es la masa, RP, BP. Ya sabemos que el seno del ángulo me va a dar 1, pero igual lo voy a poner para que sepan cómo es toda la expresión en todo momento. Entonces, el ángulo entre RP y BP. Esto es igual a la masa, pero ahora en otra posición. Como está en esta posición, ahora se llama RE. Por la velocidad que estoy buscando y por el seno del ángulo que acabo de encontrar. Vamos a ponerlo primero expresado. Sería RE y BE. Vamos a simplificar. Tenemos entonces en ambos lados la masa
Y aquí recordemos que el ángulo que hay entre los dos vectores es 90. Entonces, si esto es 90 grados, esto vale 1. Entonces, ya puedo despejar la velocidad en ese extremo. La velocidad en ese extremo va a ser igual a RP BP dividido para RE por seno del ángulo que acabé de encontrar, que sería el ángulo entre RE y BE. Tenemos entonces, vamos a hacer la operación. RP, distancia del Sol al perihelio, 3 por 10 a la 7. La velocidad en el perihelio la voy a dejar con las mismas unidades, kilómetros por segundo, porque el resultado de esta operación también me va a quedar kilómetros por segundo. Y RE, recordar lo que acabé de decir cuando estábamos haciendo el ejercicio en el literal anterior, que cuando el planeta está en este extremo del eje menor, hasta el Sol hay una distancia A. ¿Cuál A? La misma A con la que hemos trabajado, que es el eje semimayor. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 1 por 10 a la 8. Y esto por el seno de 45.57. Entonces, al resolver esta operación, nos queda 192, vamos a escribirlo bien, 192.83 kilómetros por segundo. Vamos a registrar entonces esta respuesta. Tenemos entonces, esto nos quedó 192.83. Y vamos a comprobar, dado que hemos llegado al final, si hemos superado el desafío. Pongo enviar y terminar. Entonces hemos comprobado que está todo correcto, el desafío ha sido superado. Usted, como siempre, contará con 3 intentos para superar el desafío de la segunda ley de Kepler. Muchos éxitos en esta nueva semana de labores.